Pues por unanimidad aprobamos la urgencia de esta comparecencia del concejal delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos. Ahora tiene la palabra el señor Rodríguez. Empezará el señor Rodríguez, después iremos 10 minutos de menor a mayor, volverá a intervenir el señor Rodríguez por el Gobierno y después de menor a mayor tendremos 5 minutos. Adelante, señor Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Sé que me caracterizo por mi brevedad. Esta vez tengo una intervención quizás un poco más extensa porque son muchas las medidas que se han adoptado desde el Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar a explicar las medidas tomadas en estas últimas semanas por el departamento del que soy responsable, me gustaría agradecer a todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Vitoria-Gasteiz su reacción ejemplar ante los momentos de incertidumbre y dolor que estamos viviendo. También quiero agradecer especialmente a todas aquellas personas que han trabajado y siguen trabajando duramente para que la gestión del ayuntamiento sea lo más efectiva y acertada posible. A nadie se le escapa que han sido semanas duras, llenas de decisiones complicadas. Que Vitoria, igual que decenas de miles de ciudades en todo el mundo, vive una situación inédita y trágica para muchas familias. A ellas quiero dar todo mi apoyo. Pero no les voy a describir más una situación que todos ustedes conocen de manera sobrada. Solo diré que el virus no conoce de fronteras ni de banderas y que llegó en una magnitud inesperada y de forma imprevista. En este contexto, el pasado 9 de marzo, fuimos uno de los primeros ayuntamientos del país en cerrar las instalaciones públicas en las que el virus podía propagarse. Fue una decisión meditada y ejecutada en cuestión de horas, una decisión que por coherencia y responsabilidad hicimos efectiva inmediatamente después de que el Gobierno vasco decretara el cierre de los centros escolares. El estado de alarma a nivel estatal lo decretó el Gobierno de España 5 días más tarde. Desde entonces, el Departamento de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos se ha ido adaptando a las diferentes situaciones que han ido marcando durante ese periodo de carácter absolutamente excepcional. Voy a dar cuenta ahora, en orden cronológico, de algunas de las medidas tomadas por este departamento en unas circunstancias que, como digo, no se habían vivido nunca antes en esta corporación, en esta ciudad, ni tampoco en este ayuntamiento. Como ya he dicho, el 11 de marzo se decretó el cierre de todos los servicios de los centros cívicos de la ciudad para evitar la propagación del COVID-19, a excepción de las oficinas de atención ciudadana y de los servicios sociales de base que continuaron realizando atención presencial con medidas de prevención y seguridad. También el 10 de marzo se suspendieron todas las actividades presenciales programadas para este trimestre en la Escuela de la Ciudadanía, así como las sesiones programadas en marzo y abril de Usogunes y Elkargunes, también las sesiones programadas para marzo y abril del proceso participativo del Plan General de Ordenación Urbana. Aquel mismo día, el Servicio de Participación Ciudadana contactó con todas las asociaciones vecinales para recomendarles la suspensión de las diferentes actividades presenciales que tenían en marcha o previstas para el trimestre. Como ven, este ayuntamiento en todo momento ha actuado de una manera proactiva y siempre tratando de garantizar la salud tanto de los trabajadores y trabajadoras municipales como del conjunto de la ciudadanía. El 14 de marzo, el Gobierno central decretó el estado de alarma y a partir del lunes 16 de marzo se dejó de atender presencialmente en las oficinas de atención ciudadana y se pasó a atender en los servicios sociales presencialmente solo aquellos casos que las trabajadoras y trabajadores sociales consideraban urgentes. Para el departamento, esto ha supuesto, por un lado, reconfigurar la atención ciudadana reforzando la atención telefónica, que claramente ha quedado como servicio importante con la ciudadanía. Y por otro lado, reorganizar el colectivo de agentes de información y control para que en sistema de rotación atiendan las labores de apertura y control de todos los centros cívicos donde hay servicio social de base, también de otros centros municipales donde se mantiene trabajo presencial, como son las oficinas de San Martín, Villasuso, el CETIC, el Archivo o la Casa Consistorial, entre otros.
También se determina reasignar agentes de información y control a tareas de control y acceso en las residencias de mayores Aurora y Los Molinos y en el Centro Municipal de Acogida Social. Además, y también a partir del 16 de marzo, la mayor parte del personal del departamento pasa a desarrollar teletrabajo. El 24 de marzo se presenta la oferta online de actividades lúdicas que ha preparado el personal de la Red Municipal de Ludotecas, Ludoclubs y Salas de Encuentro y que está dirigida a todas las familias vitorianas en este periodo de confinamiento en casa. La oferta se presenta a través de un blog con manualidades, cocinas, juegos y cuentacuentos, entre otras ideas. Y es que el actual contrato de servicios de ocio y tiempo libre no se ha suspendido, sino que se ha orientado a que monitores y monitoras continúen trabajando online en la labor de dinamización y propuestas de ocio y tiempo libre para niños y niñas y sus familias en esta situación de confinamiento. El 2 de abril se anuncia desde este departamento que el Ayuntamiento suspende todos los cursos programados en centros cívicos para el tercer trimestre y anuncia que se devolverán las cuotas abonadas a las personas inscritas, a todas las personas inscritas. Después de este listado cronológico de las decisiones tomadas respecto al funcionamiento del departamento, voy a pasar ahora a resaltar las acciones principales llevadas a cabo por este departamento desde el 10 de marzo. En cuanto al servicio administrativo, ha gestionado los documentos contables para abono de las facturas pendientes, ha suspendido los procedimientos de selección de contratistas para adjudicar contratos, se ha estado comunicando con las empresas acerca de la situación generada y acerca de cuáles eran los procedimientos a seguir y se ha atendido las solicitudes de las empresas resolviendo las dudas que éstas tenían. Por su parte, el Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia ha creado un espacio web específico sobre medidas excepcionales ante el COVID-19. Y para mantener este espacio, el servicio ha estado en contacto continuo con diferentes departamentos municipales e instituciones. La supresión presencial ha hecho que se reorganice la unidad de atención ciudadana, dedicando esfuerzos a la atención telefónica. El objetivo de la atención telefónica es atender todas las necesidades y llevar a cabo todos aquellos trámites que sea posible en la situación actual, además de llevar un registro de las atenciones que no se pueden llevar a cabo en este momento, pero que se podrán hacer con posterioridad. Aquí me gustaría detenerme para destacar la labor que está haciendo el Servicio Telefónico Municipal en atender a personas, sobre todo para tranquilizarlas o para derivarlas al recurso que necesitan. También seguimos atendiendo las notificaciones electrónicas, el registro electrónico, el correo postal y su registro en la plataforma de intercambios de registro ORPE. Y ahora ya continúo con el servicio de centros cívicos. Este servicio ha asegurado el acceso y control a los centros cívicos y edificios municipales donde estaban trabajando servicios sociales. También se ha reasignado, como he mencionado antes, agentes de información y control a las residencias Aurora y Los Molinos y Alcamas a petición del Departamento de Políticas Sociales. Como se ha detallado anteriormente, los servicios de atención y tiempo libre se han reorientado. El personal de ludotecas, ludoclubs y salas de encuentro ha creado un blog y crea contenido lúdico para las familias. Esta iniciativa ha sido un éxito. Este lunes ya se habían superado las 10.000 visitas en el blog. Asimismo, se ha decidido devolver de oficio las cantidades abonadas por los cursos en los centros cívicos respecto al tercer trimestre. Se trata alrededor de 17.000 devoluciones por un importe de casi 350.000 euros. Y se está elaborando un proceso automático para quienes tienen una cuenta corriente asociada a la que devolver el dinero. Y para aquellos que no tienen cuenta corriente, se está diseñando un procedimiento para que la aporten sin tener que salir de sus domicilios. Por su parte, el Servicio de Participación Ciudadana está dando respuesta a través del correo electrónico a diferentes consultas que realizan las asociaciones y está apoyando las campañas informativas que hacen otros servicios municipales destinadas a colectivos más vulnerables, como lo son las personas migrantes o las personas mayores. Desde la Escuela Abierta de la Ciudadanía se está elaborando una programación para los meses de mayo a junio adaptada y contextualizada a la situación actual y que será de carácter virtual. De hecho, esta programación se iniciará el día 6 de mayo con el webinar de Laura Roth bajo el título Feminización de la política y municipalismo en la situación actual. Finalmente,
El Servicio de Participación Ciudadana está trabajando en la valoración de los proyectos presentados en las convocatorias de subvenciones para funcionamiento y actividad de las asociaciones vecinales para elaborar la resolución correspondiente que se llevará a la Junta de Gobierno cuando finalice el actual estado de alarma, siguiendo las indicaciones de Secretaría e Intervención municipales. En definitiva, el Departamento de Centros Cívicos, Participación Ciudadana y Transparencia ha sido una de las áreas municipales que más rápido tuvo que reaccionar en los primeros días de emergencia y que lo hizo con inmediatez gracias a la buena predisposición de los y las trabajadoras de los diferentes servicios. A pesar de la suspensión de las actividades ordinarias, los centros cívicos se han mantenido como puntos de atención para cuestiones urgentes en materia de servicios sociales. El Servicio de Atención Ciudadana ha visto incrementada su aún más si cabe importancia y se ha reorganizado para dar la cobertura necesaria. Es un esfuerzo grande por estar a la altura y creo que es de agradecer el trabajo que ha realizado el personal del Servicio de Atención Ciudadana. El Servicio de Participación se ha adaptado totalmente a estos nuevos tiempos, haciéndose virtual, pero proponiendo contenidos igualmente interesantes y enriquecedores para la ciudadanía en las próximas semanas. Dicho esto, quedo a su disposición de cualquier pregunta que puedan tener, no sin antes agradecer a todo el personal del departamento el esfuerzo que ha hecho para tratar de mantener en la medida de lo posible la actividad que desarrolla el departamento en este contexto de emergencia sanitaria, en estos momentos difíciles y en una situación que es absolutamente complicada. Muchas gracias. Miguel, tienes ahora. Sí, ahora que ha acabado el señor Rodríguez, empezamos el turno de 10 minutos de menor a mayor y ahora inicia el Carrequín Podemos. Adelante. Gemma, tienes que darle al altavoz. Sí. ¿Cómo? Por la explicación. Perfecto. Gracias por las explicaciones que nos ha dado Rodríguez Luna. Bueno, pues como usted bien ha dicho también, pues independientemente de que el Departamento de Participación Ciudadana se haya visto también afectada por la COVID-19, sin embargo, como usted bien ha dicho, pues ha sido uno de los departamentos que más rápido tuvo que reaccionar y que incluso se ha visto incrementada su importancia. O sea que eso viene a decir pues que aun y todo el derecho a participar y a ser informados pues no pierde valor a pesar de la pandemia y que la gente pues se sigue organizando y solicitando información, como más si cabe, por ejemplo, a través del buzón ciudadano. Respecto al tema creemos que han surgido también otros tipos de participación vecinales para cuidar a la gente en los barrios y estar atentos a las necesidades de sus vecinos y vecinas. Queríamos hacerle la pregunta de qué opina o qué opinión le merece a usted cuando el alcalde en su comparecencia no manifestara interés en reunirse con otras redes solidarias que se han creado en la ciudad. Aparte de eso, queríamos preguntarle también sobre el tema de los centros cívicos. ¿Cuándo prevé usted que se puedan abrir? Y también, aún sabiendo también que se va a hacer de una forma escalonada, ¿qué medidas sanitarias prevé que pueden tomar o se pueden aplicar, teniendo en cuenta que los centros cívicos son espacios donde el movimiento de gente es intenso? Y bueno, relacionadas pues con la escuela abierta de la ciudadanía, y pues nos hemos dado cuenta pues que incluso la gente pues hemos podido utilizar otros soportes que antes igual la ciudadanía no utilizaba, soportes digitales que ahora pueden utilizar con mayor destreza.
y que la gente se ha estado familiarizando con nuevas aplicaciones. Entonces, la pregunta que nos surge es, bueno, aunque ya ha hecho una mención a unos cursos formativos online, ¿cree usted que puede suponer un cambio en la oferta de cursos formativos? Y bueno, en principio, bueno, pues me voy a quedar aquí y agradecer también a todo el personal a toda la plantilla del Departamento de Participación Ciudadana. Mi esker. Muchas gracias. Ahora el Partido Popular. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Buenos días a todos los que no nos hemos visto en la anterior comisión. Señor Rodríguez, lo primero, gracias por sus explicaciones. Como ha comentado mi compañera, también agradecer en esta ocasión al departamento por haber convertido el tema de participación y los centros cívicos en un punto para que los ciudadanos no solamente puedan expresar sus opiniones, sino también las dudas que en estos momentos les están acometiendo, que son muchas. Como ya lo he hecho en la anterior ocasión, hay que agradecer a todo el servicio municipal el trabajo que está haciendo, y no solamente a ellos, sino bueno, pues a todos los que en estos días están trabajando, el recuerdo para la gente que ya no está y sus familias. Y yo sí que, como antes le he comentado, nosotros tenemos nuestra mano tendida para echar una mano en lo que vayan a necesitar. En este caso, además, que es participación, para participar activamente en las actividades del ayuntamiento, lo que podamos aportar. Sí que me ha sorprendido el tema de la atención telefónica, porque comenta usted que, bueno, pues que atención ciudadana ha funcionado, ha habido un aumento, un incremento, pero a mí me ha llegado por lo menos que ha habido bastantes problemas para el tema del 010, no de manera virtual, pero sí de manera telefónica. Eso sí que me gustaría que me aclarara un poquito. Luego, otra de las preguntas que yo tenía, ya la ha contestado usted, el tema de cómo se está haciendo con el tema de los contratos, de esta gente, por ejemplo, en temas de centros cívicos, las actividades, bueno, pues que las han convertido en algo virtual. Sí que me gustaría saber, sé que esto es de recursos humanos y me va a decir que no es de su departamento, pero sí tenemos un porcentaje de qué trabajadores están trabajando de forma presencial y quiénes lo están haciendo telemáticamente en temas de centros cívicos y participación de este departamento. Si no, bueno, pues como le digo, si no lo terminaremos preguntando en recursos humanos. Y luego me ha comentado usted que con el tema, que era algo recurrente en el buzón ciudadano, que se iba a hacer con las cuotas, con los pagos de los cursos de los centros cívicos y demás. Su compañera, la señora López, ya comentó con el tema del deporte que se iban a devolver, y en este caso también ha comentado usted la devolución. Me gustaría saber, cuando usted comenta esa devolución de gente que no tiene, que no ha facilitado su cuenta bancaria, cómo se va a poder hacer, que especificase un poquito más. Y también estábamos hablando de que son 350.000 euros menos que va a ingresar el ayuntamiento. Ya sé que me va a decir que todavía no han estudiado el tema de las partidas, pero sí que me gustaría saber a ver, ¿cómo diría yo? Este no añadido a los ingresos, estos 350.000 euros con los que contábamos y ahora no se van a poder utilizar, ¿cómo los van a implementar o qué medidas van a tomar para solventar? Y como ha comentado también mi compañera en el turno anterior, la previsión un poco de apertura de los centros cívicos y las medidas sanitarias que vamos a tener una vez que estén abiertos, que me imagino que será de forma escalonada. Muchísimas gracias por su atención y estoy a la espera de las respuestas. Muy bien, ahora es el turno de Bildu. Adelante. Sí, eskerrik asko batzordeburu jauna. Señor Garnica, vamos a hacer entre la señora Villalba y yo, lo digo por el tema del tiempo, intentaremos ser breves también.
Bueno, es que ricasco, señor Rodríguez, por las explicaciones dadas. Sí que le tengo que reconocer que es verdad que hay que ponerse medallas cuando se hacen bien, pero a veces choca un poco esa excesiva autocomplacencia es que hemos sido una de las primeras ciudades del Estado en tomar medidas. Ya, claro, porque fue seguramente la primera ciudad del Estado más castigada de esto del coronavirus. Entonces, está bien hacer las cosas, pero también hay que decir que es que Gasteiz ha sufrido especialmente esta crisis, ¿no? Las medidas que se toman después siempre son bienvenidas, pero nos obligó la situación seguramente a tomar esas medidas. Lo cierto es que me han quedado algunas dudas con respecto a su intervención y es algo que también lo relacionamos cuando hacemos las comisiones ordinarias respecto, por ejemplo, al buzón del ciudadano o la atención telefónica que se da, ¿no? Eh, Aparte de todas esas llamadas, toda esa atención que decía incluso que se asesora muchas veces a las personas que llaman, sí que nos gustaría saber qué se está recibiendo, es decir, qué problemáticas tiene la ciudadanía. Al final lo que le decimos muchas veces que lo que el gobierno municipal tiene que hacer es siempre, una vez que ve las problemáticas que surgen dentro de la ciudadanía, poner las medidas necesarias. Entiendo que durante este tiempo que llevamos con esta crisis del coronavirus, pues habrá habido una serie de temas que seguro se han ido repitiendo. Me gustaría saber qué temas han sido los que han trasladado la ciudadanía tanto en esa atención telefónica como en el buzón del ciudadano y demás, y qué medidas ha implementado ya el Gobierno para intentar ayudar en ese sentido. También quería hablar, pues es verdad que es una decisión acertada, pues que los niños y los jóvenes o los adolescentes puedan tener una serie bueno, pues a través de plataformas online o visitas que ha dicho que habían llegado, no, creo que lo he entendido, hasta las 10.000 visitas, pues siempre es bueno que estén entretenidos nuestros niños y niñas, desde luego, pero quizás se nos queda un poco fuera los adultos. Y cierto es que quizá en la generación más mayor de los que suelen acudir a los centros cívicos, pues sea más complicado por el tema de muchas veces esa brecha digital, entendemos, pero sí que es cierto también que los adultos pueden ejercitarse de maneras diferentes en cursos online, en charlas y demás, de manera muy normal, muy normalizada. Queríamos saber qué planteamientos se hacen, si de esas llamadas que ha dicho que ha recibido, de ese buzón del ciudadano, se están planteando, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora que estamos todos en casa, pues cursos para el bienestar físico y emocional, si ha habido alguna petición que se esté dando ya por parte del gobierno municipal para solucionarlo y sobre todo de cara a esa posible segunda ola, porque también, aparte del tema sanitario que ayer tratamos con la señora López en la Comisión de Salud Pública, pues está todo esto. Y entiendo que están haciendo la previsión para los próximos meses de cara a que pudiera pasar lo que venga. Entonces, esa previsión en cuanto a cursos municipales, porque de momento digamos que se han devuelto las cuotas para el tercero, pero tendremos que plantear qué podría pasar a partir de septiembre. Ese trabajo yo creo que se tiene que realizar ahora, viendo bueno, pues incluso las consultas que se está haciendo por parte de la ciudadanía. Y otra pregunta, y ya termino y le paso a mi compañera, la señora Villalba, pero por ejemplo, el tema de las piscinas, no sabemos si se van a poder abrir. Ayer no conseguimos tener una respuesta fija, seguramente porque no se sabe con total seguridad cuál va a ser la evolución en los próximos días, semanas o meses. Pero, por ejemplo, se ha hecho una previsión en caso de que se pudiera, imagínese, abrir las piscinas de los centros cívicos en agosto. ¿Cómo se plantearía el tema de la limpieza? ¿Se ha hecho ya una limpieza anterior? Porque usted sabe, el mantenimiento y demás que se hace en las piscinas, por ejemplo, se suele aprovechar los meses de verano. ¿Eso todo está planteado para que en el momento que se pueda recuperar una cierta normalidad no se retrase más por algo tan evidente como el mantenimiento propio de las instalaciones deportivas de los centros cívicos? No quiero alargarme más, señor Garnica, directamente a la señora Villalba, si quiere.
Sí, ya llevan 5 minutos, o sea, señora Villalba. Eskerrik asko, egunon guztioi. Lo primero, pues quisiera mandar un mensaje de ánimo a toda la población gasteiztarra que se está viendo afectada de una u otra manera por el COVID-19, ¿no? Y también empezar, como no podía ser de otra manera, haciendo un agradecimiento de la comparecencia, porque precisamente en esta comisión en la que hablamos de transparencia y participación, pues hay que reconocer las comparecencias como un ejercicio para eso, para la transparencia y para la participación. Un ejercicio, además, que nosotras hemos reclamado desde el principio de esta crisis como indispensable para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. De hecho, algunas de las propuestas que hemos hecho al Gobierno van precisamente en este sentido, en el sentido de ampliar la participación para tener más fuerza para hacer frente a la crisis, para sumar, para ser más agentes y para tener más opciones, ¿no? Nos encontramos transitando caminos ignotos hasta ahora y todo lo que sea tejer alianzas y complicidades nos viene bien. Desde nuestro grupo político, como bien saben, pues siempre hemos reclamado la participación como un eje transversal imprescindible para la acción política. Y en este contexto que estamos viviendo, seguimos considerándolo imprescindible también. Por eso entendemos que un ejercicio de compartir lo hecho hasta ahora, como esta comparecencia, es positivo, y también por eso hemos presentado una moción para el próximo pleno para abrir otro espacio de participación que consideramos igualmente indispensable. Una comisión de crisis, una mesa de ciudad abierta a los diversos agentes, donde todos los agentes clave de nuestro municipio pues se sientan interpelados y puedan trasladar sus preocupaciones y hacer sus aportaciones. Entendemos que desde el Servicio de Participación Ciudadana se trabaja con los agentes y podrían hacer una labor también en este sentido, porque tenemos que contar con todas las voces para seguir adelante, ¿no? En una crisis como esta, pues no se puede tratar a la ciudadanía como meros espectadores. Tenemos que reinventarnos si hace falta, tenemos que reinventar los espacios de participación para poder contar con la ciudadanía. Hasta ahora eso se ha hecho poco. Entendemos que por las diversas circunstancias, porque como decía el señor Rodríguez, nos estamos enfrentando a circunstancias nuevas, pero consideramos, y como decía mi compañera de grupo, la señora López de Aberasturi, es posible que vengan otras oleadas y tenemos que estar preparadas para abrir espacios de participación también para eso, ¿no? La emergencia, la crisis sanitaria afecta a toda la ciudadanía y pues más que nunca tenemos que contar con ellas para tener sus contrastes, tener sus aportaciones, etc. El confinamiento ha tenido unas consecuencias muy fuertes en las posibilidades de la participación ciudadana, como decía, y en la propia agenda de la participación. El señor Rodríguez nos lo comentaba en su intervención. El Ayuntamiento tenía marcadas para estos meses bueno, pues muchas actividades de estos órganos de participación que tenemos y que se han tenido que suspender. Como por ejemplo se ha visto modificada la agenda de la participación del proceso participativo asociado al PGU, todo el calendario de Ausogunes y el Cargunes, y que además se han pospuesto sine die. También parece que todo apunta que el calendario festivo asociado a los barrios, que tiene un carácter participativo muy fuerte, se va a suspender. El señor Rodríguez nos decía que desde el Servicio de Participación Ciudadanas habló con las asociaciones vecinales para recomendarles que suspendiesen sus actividades. Quisiera saber cuáles son las aportaciones que se recogieron en esas llamadas, qué consecuencias va a tener todo esto para las asociaciones vecinales, si se han hecho contactos con ellas y qué medidas se va a tomar desde el servicio para que no repercuta negativamente ni en las asociaciones, ni en los barrios, ni en sus proyectos. Las posibilidades de participación se nos han quedado restringidas al espacio cibernético, a las redes sociales, a nuestros balcones y ventanas o a las redes solidarias comunitarias que se han puesto en marcha en esta ciudad, como la red Batera, a quien queremos agradecer también desde aquí todo el esfuerzo que está llevando a cabo y que creemos que también desde el ámbito institucional hay que reconocer este esfuerzo. Nos preocupa el retraso en la agenda, que el retraso en la agenda de participación vaya a tener repercusiones negativas en la calidad de los procesos participativos. Nos referimos a eso de hacerlo mal y tarde para tratar de ganar tiempo al tiempo, a lo que parece que nos vamos a ver obligadas, ¿no? Siendo sinceras, sabemos que en algunos casos se entiende la participación. Señora Villalba, vaya acabando porque ya se le ha pasado el tiempo.
Y me gustaría saber qué medidas se están planteando desde el Servicio de Participación Ciudadana para que no se disminuya la calidad de los procesos participativos y cómo se está reestructurando la agenda. Muy bien, muchas gracias. Va a intervenir el PNV. Pues adelante. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Bueno, como han hecho el resto también de miembros de esta comisión, y como no puede ser de otra manera, trasladar mi apoyo a todas esas personas que han perdido a un familiar o a un allegado y mis deseos de ánimo y pronta recuperación a aquellos que están padeciendo esta dura enfermedad. El señor Rodríguez nos ha dado cuenta de la reacción y rapidez que este Gobierno y su departamento han tenido a la hora de actuar ante lo que se nos venía encima y que desde luego no teníamos idea de la magnitud que iba a tener. La importancia de ser tan rápidos en cerrar las instalaciones municipales, los centros cívicos, las actividades presenciales, los cursos, los ausogunes y el cargunes, y además, sobre todo, de servir de apoyo a las asociaciones vecinales en las recomendaciones de suspensión de sus propias actividades y también la rapidez que han tenido en reconfigurar este servicio de atención ciudadana y ese refuerzo telefónico que ahora es más importante que nunca y que seguramente, tal como nos ha dicho, está recibiendo un sinfín de llamadas con sus dudas de la ciudadanía, con tantas dudas y tantas preocupaciones como tenemos estos días todos, ¿no? Sobre todo también esa oferta de actividades lúdicas para niños y para sus familias con ellos, ¿no? Hoy más necesarios que nunca, el compartir ese tiempo de ocio que nos sirve también para desviar la atención de las preocupaciones, de los miedos y de las dudas que en estos momentos de confinamiento pues, nos asaltan más que nunca. Mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para reflexionar y a veces la cabeza también necesita evadirse más que nunca. La importancia también de esa escuela abierta a la ciudadanía virtual. Está claro que es el momento de reinventarnos, de reorganizarnos y de trabajar en otro modo de hacer las cosas, como se suele decir, de la necesidad de hacer virtud. Yo la verdad es que poco tengo que decirle más al señor Rodríguez, sino seguir tendiéndole mi mano para colaborar en todo aquello que considere que podamos y que sea preciso. Nos queda un trabajo arduo, un camino de difícil recorrido, pero la ciudadanía de este municipio ha demostrado ser una ciudadanía comprometida, responsable y ejemplar. Y, por tanto, yo creo que este equipo de gobierno estará a la altura de esa ciudadanía y demostrará que, al igual que dijo el otro día nuestro alcalde Gorka Urtaran, Vitoria merece la pena. Con lo cual, a su disposición para todo aquello que sea preciso en colaborar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora ya empezamos con el señor Rodríguez, el segundo turno de comparecencias. Gracias, señor presidente, por ir contestando uno a uno a los grupos que han ido preguntando cuestiones relativas a la gestión de esta situación de alarma sanitaria. Les iré contestando por orden, pero sí me gustaría hacer una reflexión general que yo creo que hila con muchas de las preguntas que me han hecho respecto a si abriremos centros cívicos, si se abrirán piscinas. Yo creo que lo complejo de esta situación es precisamente que desconocemos el alcance de esta pandemia y, por tanto, a la hora de tomar decisiones pues es muy complicado y es muy complicado avanzar cuando abriremos instalaciones deportivas, cuando se abrirán piscinas, cuando se abrirán centros cívicos, cuando se retomarán actividades presenciales. Y yo creo que desde un sentido de la responsabilidad como ayuntamiento no podemos generar expectativas a la gente avanzándole una fecha o un horizonte. Creo que hasta que no veamos cuál es el avance de esta situación, de esta pandemia, se irán adoptando las decisiones que correspondan. Y por concretar un poco más la cuestión, como he dicho, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, el número de contagios y el avance gradual que tenga la desescalada, pues evidentemente se podría considerar reabrir los distintos centros cívicos para determinadas actividades, pero vuelvo a repetir que ahora mismo no tiene sentido avanzar nada sin conocer los datos de las próximas semanas y qué instrucciones darán las autoridades sanitarias, máxime cuando el estado de alarma a fecha de hoy está vigente y lo estará al menos hasta el 9 de mayo y, como digo,
estamos gestionando recursos en una situación de incertidumbre y creo que debemos permanecer flexibles y les pido a ustedes también comprensión con estas cuestiones. En relación a las medidas de seguridad, este departamento está trabajando con el servicio de prevención para cuando se produzca esa vuelta a la actividad, se están analizando espacios, medidas de seguridad, y todo se hará en consonancia con lo que recomienden las autoridades sanitarias y siempre siguiendo los protocolos e instrucciones que marque el Departamento de Salud bajo la supervisión y el control del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este Ayuntamiento. Pero si hay una prioridad y si tenemos una prioridad es la protección de la salud, tanto de los trabajadores y trabajadoras municipales como de toda la ciudadanía. Y creo que esa es la prioridad con la que se debe trabajar, y en tanto en cuanto no se garantice esa protección de la salud, pues evidentemente no se podrán retomar las diferentes actividades del departamento. Me preguntaba, señora Zubiaurre, sobre las iniciativas ciudadanas. Todas las iniciativas ciudadanas que han ido surgiendo en la ciudad se ha ido dando difusión en la página web del Ayuntamiento. Me gustaría agradecer el trabajo que ha hecho la unidad de contenidos para dar difusión a estas iniciativas ciudadanas. No sé si me dejó alguna cuestión que me ha preguntado, pero como hay un segundo turno, pues podré contestarles en ese segundo turno si me he dejado alguna cuestión. En cuanto a la atención telefónica, me comentaba la señora Ochoa Derive que había habido problemas. Si podría concretarme un poco qué problemas, porque desde luego con el análisis que se ha hecho de la situación, en las llamadas apenas ha habido espera, ha podido ser una espera de 1 a 2 personas de muy pocos minutos de tiempo y por lo tanto creemos que el teléfono 010 ha funcionado con total normalidad. Me preguntaba también por qué personal del servicio, personal del departamento está trabajando, cuál está la presencia. No tengo los datos exactos en cuanto a personal, pero sí puedo decirle que el servicio administrativo está trabajando en rotación, trabajando de manera presencial en rotación. El servicio de participación está en su conjunto teletrabajando. El servicio de centros cívicos, el personal administrativo dependiente de centros cívicos está teletrabajando y los agentes de información y control están trabajando de manera presencial en rotación. En cuanto al servicio de atención ciudadana, la unidad de contenidos está íntegramente teletrabajando y el personal también de atención ciudadana, el personal administrativo y el personal que hace esa atención telefónica, pues está trabajando de manera presencial en rotación, pero también me gustaría destacar que hay algunas personas, como ya he comentado en mi comparecencia anterior, del servicio de atención ciudadana que prestan ese servicio telefónico que están teletrabajando con esos softphones que he comentado en mi primera comparecencia. Respecto a la previsión de apertura, me preguntaba la señora Ochoa Derive, pues me remito a lo que he dicho en mi intervención inicial de esta réplica. Ya digo que si me voy dejando alguna cuestión, pues me lo trasladan en el segundo turno y les contestaré. Me comentaba la señora López de Averasturi que qué problemáticas habíamos detectado, qué temas habíamos detectado en el teléfono 010. Pues las llamadas son diversas, pero muchas de las llamadas son para tranquilizar. Muchas de las llamadas recibidas, la gente lo que reclama y lo que quiere pues es ayuda, es comprensión, es que se le tranquilice, y así se hace desde el personal del servicio de atención ciudadana y se deriva a los recursos que correspondan a aquellas personas que así se termine. También se están recibiendo muchas llamadas de empresas, se plantean muchas cuestiones en relación al pago de impuestos y recibos municipales. En cuanto hacía referencia a que se habían hecho cursos, se había hecho una oferta online de cursos para la gente, para los jóvenes que sustituían esos servicios de ocio y tiempo libre. En relación a los adultos, también a través de la Escuela de Ciudadanía, el 14 de mayo vamos a hacer un taller online denominado Vivir en la incertidumbre. En relación a la población mayor más vulnerable, desde el Departamento de Políticas Sociales se están repartiendo material de entretenimiento. Ya se ha hecho un primer reparto de unas 250 kits, si se puede decir, a esas personas, y la previsión es que en mayo se haga también un reparto de material de entretenimiento a las personas mayores.
También me han preguntado por la apertura de centros cívicos, de las piscinas. En este caso me remito a lo que ya he dicho, no hay un horizonte y en cuanto tengamos claro ese horizonte, pues se irán adoptando las medidas que correspondan. La señora Villalba me preguntaba sobre el asesoramiento que se da a las asociaciones vecinales y demás. Desde luego, desde el departamento se está dando un asesoramiento continuo para todas aquellas cuestiones que plantean las asociaciones de vecinos. Esas primeras llamadas fueron en consonancia con las decisiones que había adoptado el ayuntamiento del cierre de los centros cívicos, recomendando suspender aquellas actividades que fuesen presenciales. Y al respecto, desde este departamento, evidentemente, yo creo que lo que tenemos que fomentar mientras dure esta situación es tratar que la oferta que se hace tanto desde el departamento, como lo he comentado, como la que pueden ofrecer las asociaciones de vecinos y el conjunto de asociaciones, pues tenga un carácter predominantemente online, porque así la situación lo requiere. Respecto a la participación, a los procesos participativos en marcha que se han suspendido porque no se pueden hacer actividades presenciales y además están paralizados los plazos administrativos, pues evidentemente el objetivo de este departamento siempre es que se mantenga la calidad de todo proceso participativo y siempre se trabaja bajo esa premisa. Y de cara a cuando se retomen, cuando proceda a todos estos procesos participativos, el Plan General de Ordenación Urbana, entre otros, luego los diferentes órganos de participación o segúnes y al Carbone se tratará de que se mantenga esa calidad en la participación, pero igual creo que sí sería conveniente, en función de cómo evolucione la situación, pues hacer una reflexión sobre cómo orientar, como he dicho antes, toda esa actividad de los procesos participativos, quizás desde una perspectiva online, porque no sabemos cómo va a evolucionar esta situación, desconocemos cuáles serán las medidas concretas de las autoridades sanitarias, desconocemos cuáles serán los aforos permitidos en las diferentes actividades y por tanto, como hay una situación de incertidumbre ahora mismo, pues creo que ahora no es el momento de adoptar decisiones de estas características, pero repito que creo que sí deberemos hacer una reflexión y vamos a hacer una reflexión en el departamento de quizás encauzar esas actividades de los procesos participativos desde una perspectiva online para que se mantenga esa actividad, porque creemos que es muy importante para los colectivos de la ciudad mantener esa actividad participativa en esta situación de crisis sanitaria. Creo que no me he dejado nada, o probablemente me haya dejado algo, pero si me he dejado algo, pues bueno, ruego que me lo hagan saber en el segundo turno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Ruiz. Empezamos ya el segundo turno. Señora Zubiaurre, adelante. Sí. Gracias. Tiene silencio. Vale, perfecto. Sí, se me oye. Vale, decía que gracias, señor Rodríguez, sí estamos de acuerdo con la reflexión que nos acaba de realizar sobre la apertura de los centros cívicos. Nos hacemos cargo y actuaremos con responsabilidad. Por otra parte, bueno, pues seguiremos valorando, analizando, haciendo propuestas y sacando conclusiones, pues mientras tengamos que hacerlo online, pues lo haremos online y cuando se pueda hacer, cuando la actividad presencial se reanude, pues ya nos lo haremos en la próxima comisión. También queríamos hacer hincapié en lo de los cursos formativos porque sí que, como he dicho antes, nos parecía interesante y además, pues la gente se sigue organizando y quería poner como ejemplo pues que también se realizan cursos de formación sobre temas bien concretos pues que sirven a la gente para gestionar prestaciones y hay organismos que siguen haciendo también sus cursos online. Por lo tanto, pues sí me parecía interesante también pues que desde el Departamento de Participación pues se organicen cursos. Y tampoco nos queda mucho más que decir, agradecer a toda la plantilla del departamento y gracias por sus explicaciones y nos seguimos viendo y planteando propuestas y valorando lo que se está realizando hasta ahora. Es que ricasco. Muy bien,
Pues ahora, señora Ochoa Eribe, adelante. ¿Sí? Adelante. ¿No puede con el...? Ahora. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Hay alguna que se ha quedado así, pero bueno, como son muy técnicas, se las pasaremos por escrito. Sí que es cierto que tenemos que ser en estas épocas responsables y que la reflexión que usted hace es correcta. No creo que haya aquí nadie que no piense que lo primero y fundamental es el riesgo de la salud de todos los ciudadanos de Vitoria, bueno, de todo el mundo, pero lo que a nosotros nos compete, de los ciudadanos de Vitoria, creo que es muy importante que los gobiernos sean estables, que no improvisen y no saquen ideas y a los 5 minutos las cambien o estén constantemente donde digo, porque eso no da credibilidad y lo estamos viendo en otros lugares, pero sí que es cierto que y esto ya es a nivel de proposición, lo que nosotros vemos es que el ciudadano, y lo ha comentado usted en su comparecencia, muchas de las llamadas que hace es precisamente para tranquilizarse, para buscar tranquilidad en estos momentos de incertidumbre. Entonces, para dar esa tranquilidad, sobre todo, hay que dar respuestas. Y yo no pido que se den fechas, porque como usted bien dice, es cierto, no tenemos fechas y no sabemos cómo va a ir evolucionando y no depende de nosotros. Pero se puede hacer una previsión, hacer unos estudios de protocolos y decirle a la ciudadanía cómo se puede estimar que se va a ir haciendo. No con exactitud, pero al menos ir, como si dijésemos, eliminando esas dudas. Y una de las dudas es todo el tema que habíamos comentado de medidas futuras sanitarias, viendo cómo se está funcionando. Entonces, coincido con usted en lo que comenta, que de momento hay que estudiar muchas cosas, pero también hay que intentar dar respuesta a las incertidumbres. Yo creo que, como hemos comentado todos, dar las gracias por todo el trabajo que se está haciendo e insistir en que, ya que estamos en participación, todo lo que podamos participar y echar una mano, pues aquí nos va a tener. Muchas gracias. Muy bien, ahora es el turno de Bildu, tienen 5 minutos. Sí, es que recasco, presidenta Yauna. De todas maneras, yo voy a ser muy breve, no sé mi compañera, pero señor Garnica, le recuerdo la generosidad con la que actuó el señor Porras ayer precisamente con su grupo, cuando hay temas diferentes que fueron muchísimo más de 10 minutos y de 5 minutos en los turnos. Por lo tanto, intentaremos ajustarnos, pero me gustaría que actuara con generosidad. Señor Rodríguez, cierto es, tampoco le estamos pidiendo fechas en concreto, no nos da fechas en una situación normal, cuando le solicitamos que ponga en marcha, por ejemplo, el aviso para la grúa, con que cómo nos va a dar una fecha con un tema tan serio como este, pero le estamos preguntando por el trabajo que se está haciendo desde su departamento para esa posible, para una posible segunda ola o si no viniera una segunda ola, a pesar de todo, por si esto se alargará en el tiempo. Evidentemente, no le hemos pedido en ningún momento fecha de apertura de piscinas, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo si se está trabajando en el mantenimiento, por ejemplo, que se tiene que hacer en caso de que luego se pueda abrir. Eso es un trabajo que se debería estar haciendo y entiendo que se estará haciendo, de hecho. Y también respecto a esos cursos diferentes, a esos cursos online, a charlas online, a todo lo que se pueda poner en marcha por si esto se alargase. Y desde luego nos preocupa algo que no hemos comentado en la anterior intervención y que creo que usted no ha comentado, pero en esa previsión, si alguien también, aparte de los usuarios, tiene que estar contemplado, son los trabajadores y trabajadoras que dependen de los numerosísimos cursos que se hacen que se realizan en los centros cívicos. Supongo que para ellos y para ellas también se está trabajando en esa previsión. Es decir,
Si supiéramos de aquí a ahora, si tuviéramos una varita mágica o una bola de cristal para saber qué va a pasar de aquí a septiembre, pues igual podríamos decir, bueno, pues de septiembre en adelante todo va a seguir más o menos igual. Pero como no lo sabemos, entiendo que esa previsión la está usted realizando, porque estábamos hablando de empleos, de los hombres y mujeres, de los trabajadores y trabajadoras que trabajan pues eso, a diario en una situación normal en los centros cívicos. Por eso queremos esa previsión, ese trabajo que está haciendo desde su departamento para lo que pueda llegar. No le estamos pidiendo fecha de apertura de una piscina, le estamos pidiendo el trabajo que estamos seguros de que está realizando. Qué ricasco. Muy bien, señora Villalba. Es que ricasco. Bueno, yo quiero seguir ahondando en las posibles repercusiones negativas que puede tener esta crisis para la participación ciudadana, porque considero que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre esto. Y como tenemos poco tiempo, voy a ir con preguntas muy concretas, ¿no? No seamos ingenuas. Estar confinadas en casa nos limita mucho las posibilidades de participación, pero aún así desde el ayuntamiento tenemos que velar porque esa participación sea posible en la medida de las posibilidades que tenemos y porque esto no afecte o tenga una afección pequeña. Cuestiones como el programa Gasteiz Hobetuz. Se va a ver recortado, va a estar sujeto a recortes, se va a mantener el programa completo, cómo se va a trabajar para retomar la agenda de participación, cómo se está trabajando con las asociaciones con las que habitualmente trabaja el servicio de participación, con las asociaciones en general, y quisiera hacerle una pregunta concreta sobre las asociaciones de vecinos y vecinas. Son asociaciones que aportan mucho a los barrios, que son muy reconocidas en los barrios también y que trabajan con subvenciones, y que una parte importante también tiene que ver con las actividades que organizan en las fiestas de cada barrio. Si no se pueden celebrar las fiestas, ¿qué va a pasar con las subvenciones? ¿Qué va a pasar con las actividades que no pueden realizar? ¿De qué manera vamos a asegurar que las asociaciones puedan seguir funcionando? Respecto a la organización del servicio, pues agradecer el esfuerzo de adaptación, fundamentalmente a todo el personal técnico. Quisiera saber cuáles son las nuevas tareas, esta readaptación, de qué manera están trabajando con las asociaciones y conocer, sobre todo, usted decía que sí que se ha hablado con ellas, con las asociaciones, pero saber qué se les ha trasladado, qué necesidades tienen las asociaciones de nuestra ciudad en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Y respecto a los ausogunes y alcargunes, entendemos que la agenda de participación es difícil ponerla... Señora Mancay, vaya acabando. El problema no es de dejarles el tiempo, es que tenemos varias comisiones después. Y entonces estamos dejando todo el tiempo posible, pero entendemos que no podemos dejar. Sí, pero si ha habido una planificación tan ajustada, bueno, pues no es solo culpa. Todos los demás lo están cumpliendo, por eso yo creo que es bueno que los demás también, ¿no? Sí, no quiero entrar en un debate con usted, sino hacer las preguntas directas al señor Rodríguez. La participación ciudadana tiene que ser inclusiva, emancipadora, atender a todas las necesidades específicas, a todos los sectores de participación. La participación telemática que nos está proponiendo cubre en parte esas características, pero no todas. ¿Qué se propone desde el servicio de participación para atender a esos sectores de población que no llegamos con la participación telemática? Muy bien. Ahora el PNV necesita un segundo turno. No, creo que andamos muy justos de tiempo y, como bien dice, tenemos varias comisiones después, con lo cual no voy a intervenir. Creo que ya lo he dicho todo antes. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora, para acabar, señor Rodríguez, su último turno. Gracias, señor presidente, por hacer alguna respuesta conjunta a algunas cuestiones que se han quedado en el tintero respecto a la devolución de cuotas, que me preguntaban, creo recordar, por el procedimiento. La devolución de estas cuotas respecto al tercer trimestre será la habitual en este tipo de trámites, y las personas abonadas
recibirán el importe en la misma cuenta bancaria desde la que se realizó el pago de la cuota, y a los no abonados se les devolverá el importe en la cuenta que tengan vinculada al ayuntamiento por otros pagos. Esta forma automatizada de devolución va a ser posible para la gran mayoría de los casos. Han detectado que solo hay 862 inscripciones que corresponden a 790 personas a las que hay que solicitar el número de cuenta corriente para la devolución, y en estos casos se hará mediante un formulario web en el que deberán aportar datos y número de cuenta para la devolución, y a las personas menores de edad que no disponen de DNI, en concreto son 124, se les llamará desde el 010 para que aporten la cuenta. Preguntaba la señora Ochoa y volvían a insistir en fechas y demás cuestiones, en aproximaciones. Me vuelvo a remitir a lo que he dicho. Creo que es importante no generar expectativas en la población. Evidentemente, internamente se está trabajando, ya he dicho en mi primera intervención que estamos trabajando con el servicio de prevención para ir organizando esa vuelta progresiva, para ver qué medidas de seguridad se adoptan, tanto para las personas usuarias y usuarios como para los trabajadores y trabajadoras municipales. Pero evidentemente estamos en una situación en la que no tenemos una respuesta, y por tanto dar una respuesta ahora mismo creo que sería precipitado y que sería un ejercicio de no tener ninguna responsabilidad como equipo de gobierno. Me preguntaba Bildu que se estaba haciendo alguna cuestión en los centros cerrados. Sí, se están haciendo cuestiones en los centros cerrados, ya lo he comentado en mi intervención en la comparecencia del Departamento de Administración Municipal, que estamos aprovechando este parón para hacer trabajos de prevención de legionela en todas las instalaciones de ACS, que también incluyen los centros cívicos y que se pueden realizar por estar en los edificios cerrados. Por tanto, se está aprovechando este parón, aquellos edificios que están cerrados, para hacer pues una serie de actividades, programando para cuando se produzca esa reapertura. Me preguntaba la señora Villalba sobre las asociaciones de vecinos. Bueno, la convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales para los gastos de funcionamiento de las asociaciones, y también para apoyar el programa de actividades que realizan a lo largo del año, incluidas las fiestas. Es evidente que en este contexto de alerta sanitaria sabemos que las asociaciones deberán modificar alguna de las actividades programadas, manteniendo los objetivos iniciales y los destinatarios y destinatarias. Y es evidente que otras actividades no se podrán llevar a cabo y deberán devolver el dinero correspondiente a la subvención, al no poder justificarlo como se marcan las bases de la convocatoria, porque así lo marcan las bases de la convocatoria. Este departamento no está inventando nada. Si no se puede justificar un gasto, tendrán que devolver, pero la subvención se les va a pagar en este momento íntegramente. En cuanto a la resolución de la propia convocatoria, no sé si lo he comentado en la primera intervención, pero después de hablar con Secretaría General y con intervención, puesto que los plazos administrativos, a consecuencia del Real Decreto del Estado de Alarma de 14 de marzo, están paralizados, pues no podemos sacar esa resolución de subvenciones a asociaciones de vecinos. Evidentemente, en cuanto se reanuden esos plazos administrativos, pues se sacará se llevará a Junta de Gobierno la resolución de esas subvenciones para que puedan cobrar lo antes posibles, pero aproximadamente calculamos, si el estado de alarma, si la vigencia del estado de alarma finaliza y se reanudan los plazos el 11 de mayo, pues que aproximadamente entre el mes de julio pues ya puedan cobrar esas cantidades. Respecto a Obetus, cuestiones presupuestarias, ya lo he dicho en la comparecencia que he tenido anteriormente, creo que todavía no desconocemos cuál es la incidencia y la repercusión que va a tener esta situación de emergencia sanitaria en los ingresos del ayuntamiento. Y una vez que tengamos un avance, una previsión de cuál puede ser la disminución de ingresos, y también lo he dicho en mi comparecencia anterior, creo que todos los departamentos municipales deberán hacer un esfuerzo para adaptar su presupuesto a esta situación, pero de momento no hay nada encima de la mesa sobre ninguna partida en cuestión. Como he dicho, una vez que tengamos esa previsión de la disminución de la recaudación, pues cada departamento tendrá que hacer la reorganización y el reajuste oportuno en sus presupuestos. Respecto a la actividad de la participación,
quiero recordarle que la última reunión que mantuve presencial, y creo que mantuvimos muchos de los aquí presentes, fue precisamente la del grupo de trabajo de participación, y es evidente que teniendo en cuenta este contexto de emergencia sanitaria, pues va a haber que reorganizar las actividades que se ofrecen desde el Departamento de Participación. El Departamento está trabajando internamente en ese rediseño y esa reprogramación de las actividades y, como no podía ser de otra manera, como creo que va a suponer una modificación de lo que acordamos en el plan de participación, va a suponer algunos cambios, pues creo que es lógico llevarlo a ese grupo de trabajo de participación para que todos y todas ustedes pues conozcan qué es lo que se va a hacer. Pero creo que tiene que ser, esta cuestión, creo que tiene que ser un esfuerzo de todas y de todos por adaptarnos a esta situación, y me gustaría también que fuesen comprensibles, porque este departamento trata siempre, en la medida de lo posible, de mantener su actividad en todos los ámbitos y, como no podía ser de otra manera, también en el de la participación. Si me he dejado algo, tienen mi correo electrónico, mi teléfono, me pueden llamar para que les resuelva las cuestiones. Antes de terminar, sí me gustaría agradecerles el tono constructivo de esta sesión. También en la anterior sesión ha habido un tono totalmente constructivo. Espero que haya podido resolver aquellas dudas que me han planteado, aquellas que no he podido resolverles, pues quedo a su disposición. Ya lo saben, y espero de verdad, sinceramente, que el departamento pueda regresar a sus actividades anteriores, puesto que eso será señal de que los contagios han disminuido lo suficiente como para poder disfrutar de los centros cívicos y del resto de centros de la ciudad, que en el caso de los centros cívicos pues son el corazón de la vida social de Vitoria-Gasteiz, y especialmente el de las familias, de los mayores y de los estudiantes. Y también espero que el Servicio de Atención Ciudadana pueda atender en el menor tiempo posible esas solicitudes que me refería anteriormente como extraordinarias y que no tienen que ver con esta situación de emergencia sanitaria. Dicho esto, el Departamento de Centros de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos pues va a seguir trabajando con la mayor flexibilidad y eficiencia posible y respondiendo día a día a los retos que puedan presentarse. Y en este sentido agradezco una vez más el esfuerzo realizado por cada uno de los servicios, porque creo que han hecho un esfuerzo titánico por estar a la altura de la situación, por tratar de mantener la actividad del departamento en la medida de lo posible y teniendo en cuenta este contexto de emergencia sanitaria. Y nada más, y muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos ya a acabar la comparecencia. Ahora ya se van a mandar las claves y se iniciará la siguiente comparecencia cuando ya estemos ya todos ya dentro y preparados. Muchas gracias.